Este episodio está dedicado a Miguel Ángel Ceballos, también conocido como Lalo, padre, abuelo y defensor de los derechos humanos. Siempre nos decías que luchabas para dejarle un mundo mejor a tus nietos. Puedo afirmar, en nombre de todos tus nietos, que por el simple hecho de haber sido nuestro abuelo, ya hiciste que nuestro mundo sea mejor. Gracias. Trabajó en el puerto de La Boca a principios del siglo XX, lo que le permitió conocer ese mundo como pocos. El barrio, por esa época, se caracterizaba por ser un abanico de culturas diversas y por la multiplicidad de lenguas de los inmigrantes. Entonces, el pulso cotidiano del barrio, sus colores y su gente se convirtieron en la gran inspiración de este pintor. Pero, ¿quién fue Benito Quinquela Martín? Estás escuchando Borradores del Arte, un podcast sobre las miserias de diversos artistas. No entiendo. Ya lo vas a entender. ¿Nunca te preguntaste qué hizo que diferentes artistas generaran lo que generaran? Borradores del Arte, con Rocío Suárez, por Radio Megafón. En marzo de 1890, según se ha dicho, el 1 de marzo, nació Benito Juan Martín, tal como sus padres lo nombraban en la inscripción que colocaron en el manto en que lo envolvieron para dejarlo en la casa de los niños expósitos, hoy conocida como Casa Cuna. El 21 de marzo de 1890, en que Benito fue dejado en la puerta de las Hermanas de la Caridad, solo se conoció de él lo que en el lápiz escribieron en su pañuelo de seda. Este niño ha sido bautizado y se llama Benito Juan Martín. Ese pañuelo de seda tenía bordado una flor y se encontraba cortada en diagonal por la mitad. La otra mitad quedó en manos de quien lo dejó allí, bajo la ilusión, tal vez, de algún día reclamarlo, cosa que no sucedió. A los 7 años de edad es adoptado por Manuel Chinchela, genovés, y Justina Molina, entrerriana de origen indígena. La familia Chinchela era muy humilde y vivían en el barrio de La Boca. Se dedicaban a la venta de carbón, material que por sus características permitió que Benito, en sus ratos libres, lo utilizara como elemento de pintura para desarrollar su capacidad artística sobre el papel. Desde niño, tuvo que ayudar a sus padres en el trabajo de la carbonería, lo que le impidió asistir a la escuela como un niño normal. Tuvo que abandonar el estudio primario a muy corta edad, sabiendo apenas escribir, leer, sumar y restar. En su adolescencia trabajó como peón en el puente de La Boca, mientras que también comenzaba a dibujar. A los 14 años tomó el pincel por primera vez en su vida, y su vocación terminó por definirse cuando ingresó a la Academia Pezzini Istiatesi, una de las tantas instituciones proletarias del barrio, donde se enseñaban diversas disciplinas, entre ellas dibujo y pintura. Allí adoptó al único maestro que iba a tener en la vida, Alfredo Lazzari. Rápidamente conoce el ascenso en su carrera pictórica y es reconocido realizando su primera exposición en el año 1910. A partir de allí se suceden nuevas presentaciones y exposiciones en los más importantes centros de arte nacional e internacional. El año 1918 marcó un punto importante en su carrera artística. En primer lugar, decidió cambiar su nombre. Reemplazó Benito Juan Martín por Benito Quinquela Martín, eliminando el nombre de Juan y adaptando el apellido de su padre adoptivo, Chinchela, a la pronunciación italiana. En segundo lugar, con ese nuevo nombre exhibió por primera vez sus pinturas en una exposición individual organizada por la Galería Whitcomb. A partir de acá tomó notoriedad y los críticos comenzaron a hablar de él. En 1921 presentó en Río de Janeiro su primera exposición fuera de Argentina,
En 1923 realizó su primer viaje a Europa, donde concretamente visitó Madrid. 2 años más tarde llegó a París y más tarde a Nueva York. En 1929 visitó Italia, donde Mussolini lo nombró su pintor predilecto porque sabe retratar el trabajo. En la década del 30, Quinquela Martín comenzó una serie de actividades destinadas a devolverle a la Boca parte de los favores que el barrio le había dado a él. En 1933, donó un terreno que había comprado para que el Consejo Nacional de Educación construyera una escuela pública. Solo había 2 condiciones. Primero, mientras en los 2 primeros pisos funcionaría la escuela, en el segundo piso se abriría un museo de artistas argentinos, y en el tercero, Quinquela tendría su hogar y atelier. Segunda condición, se le permitiría a Quinquela decorar las aulas de la escuela con murales. En 1936 se inauguró la Escuela Pedro de Mendoza y en 1938 el Museo de Artistas Argentinos, hoy Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín. Más tarde fue donando otros espacios para que se levantara lo que hoy se conoce como Teatro de la Ribera, para un jardín de infantes y finalmente un hospital de odontología infantil. Estos también fueron decorados con murales. Su última obra a espacio abierto fue la que probablemente cambió de forma más radical el rostro de la Boca. En la década del 50, el barrio había entrado en decadencia. La actividad portuaria se había trasladado a otros puntos. Los antiguos conventillos se venían abajo. La vida estaba cambiando. Movido por la nostalgia, por su amor al arte y por su amor al barrio, Benito decidió organizar un espacio de exposición al aire libre para distintos artistas y artesanos. En un tramo de vía ferrocarril abandonada, armó una calle como las de antes, con conventillos y colores. La llamó Caminito, en alusión al famoso tango de Juan de Dios Filberto. Quinquela falleció el 28 de enero de 1977, a la edad de 87 años. Fue sepultado en un ataúd fabricado por él años antes, porque decía que quien vivió rodeado de color no puede ser enterrado en una caja lisa. Sobre la madera que conformaba el féretro, había pintado una escena del puerto de la Boca. Una Buenos Aires de principios del siglo XX retratada en cuadros. Uno de los temas recurrentes de la obra de Quinquela Martín son los barcos. Estas imponentes estructuras marítimas representan el espíritu trabajador y marinero de la Argentina, un país con una fuerte tradición en la navegación y el comercio marítimo en esa época. El artista lograba plasmar la grandeza y la majestuosidad de los barcos a través de su técnica con la espátula. Los colores intensos y las pinceladas energéticas daban vida a las obras y transmitían la energía y el movimiento del puerto. Además de los barcos, Quinquela Martín también retrató la vida cotidiana de los habitantes de los barrios inmigrantes. Sus obras reflejan la diversidad cultural y la lucha diaria de las comunidades de España e Italia que llegaron a Buenos Aires en busca de una mejor vida. La obra de Quinquela Martín trasciende el ámbito artístico y se convierte en un testimonio de la historia y la identidad de Argentina. Sus pinturas capturan la esencia de los barrios inmigrantes y el espíritu trabajador de los habitantes de la ciudad. Él tenía íntimo conocimiento del barrio y su gente, lo cual le permitieron alumbrar un repertorio iconográfico que hizo de la Boca un auténtico universo.
Hoy en día, el legado de Quinquela Martín se mantiene vivo a través del Museo Benito Quinquela Martín, ubicado en el corazón del barrio de La Boca. Este espacio dedicado al artista argentino permite a los visitantes sumergirse en su entorno y apreciar la belleza y la autenticidad de su obra. Su legado perdura en el tiempo y sigue inspirando a artistas y amantes del arte en todo el entorno. La importancia de su obra trasciende las fronteras del arte y nos invita a reflexionar sobre la identidad y el valor de la diferencia en nuestra sociedad. Benito no hace camino, hace caminito. Caminito, sitio icónico ubicado en la ciudad porteña de La Boca lleno de historia. Creado por el renombrado pintor Benito Quinquela Martín y un grupo de vecinos, fue inaugurado el 18 de octubre de 1959. Quinquela Martín, un pintor reconocido por sus obras de barcos coloridos y paisajes vibrantes, imaginó transformar un área abandonada en un callejón lleno de alegría y color. Hasta que se construyó Puerto Madero, las actividades portuarias estaban en la zona de la boca del riachuelo. Los inmigrantes italianos, muchos de ellos genoveses, elevaban sus casas sobre pilotes para evitar las inundaciones que provocaban las sudestadas. Eran casas de madera y chapas, muy precarias y pintadas con los restos de pintura náutica en colores estridentes. Un antiguo ramal del ferrocarril del sur llegaba hasta allí, y cuando dejó de funcionar en 1920, el lugar se convirtió en un yuyal abandonado. Hasta que en 1950 un grupo de vecinos junto con el pintor boquense Benito Quinquela Martín decidieron pintar y recuperar este espacio. Quinquela fue quien bautizó la calle de adoquines como Caminito por el famoso tango de 1926 de Gabino Coria Peñalosa y Juan de Dios Filberto. La letra del tango se refiere a un camino en la localidad de Olta, en la provincia de La Rioja, pero la música de Filberto está inspirada en el recuerdo de una chica que se asomaba a la ventana de la curva para verlo pasar camino al trabajo. Caminito es una callecita de unos 150 metros de largo, sinuosa y serpenteante, porque sigue el cauce de un arroyo que desembocaba en el riachuelo de los navíos. Lo llamaban curva porque era el atajo obligado para llegar al río, o el puntín, diminutivo de puente en dialecto genovés. El domingo 18 de octubre de 1959, a las 18 horas, fue la fiesta. Tronaron en la ribera las bombas y los petardos. Las lonjas de las murgas habrán vibrado al son de los latidos. Se inauguraba oficialmente la calle Museo Caminito, con muestras de arte plásticas bien porteñas, bajo el sol orgulloso de La Boca. Las casas de madera y chapa, que tienen su frente al Caminito, responden al estilo del tradicional conventillo boquense, un tipo de vivienda popular precaria que caracterizó al barrio desde sus orígenes a finales del siglo XIX, como centro de residencia de inmigrantes genoveses. En las calles adyacentes pueden recorrerse los conventillos tradicionales de La Boca, construidos de chapas de metal, acanaladas, montadas muchas veces sobre pilotes o cimientos altos debido a las frecuentes inundaciones, y pintadas con colores brillantes, tal como se encuentran mantenidos por sus habitantes. La importancia cultural del lugar hizo de Caminito un centro cultural y turístico en sí mismo. En el lugar se pueden ver parejas de tango que bailan sobre su empedrado. Allí se instala un mercado artesanal en el que se venden pinturas, souvenirs, artesanías y collage con imágenes de La Boca.
Benito Quinquela Martín tuvo una vida muy dura de esfuerzo y de trabajo. Aun cuando se dedicó al arte, nunca dejó de sentirse un trabajador más y nunca le quitó el cuerpo al esfuerzo que demandó durante toda su vida el arte.